Buenas tardes, mi nombre es Mileni Ramos y les voy a estar hablando sobre la enfermedad poliquística del riñón. En la tabla de contenido tengo pues que hablar de qué es la enfermedad, los síntomas, cuándo acudir al médico, cuáles son sus causas, cuáles son sus complicaciones, diagnóstico y tratamiento. ¿Qué es la enfermedad renal poliquística? Este es un trastorno hereditario en el que se desarrollan grupos de quistes, principalmente dentro de los riñones, lo que hace que estos se agranden y pierdan su función con el tiempo. La enfermedad renal poliquística varía mucho en su gravedad y en algunas complicaciones pues son prevenibles. Los cambios en el estilo de vida y los tratamientos pueden ayudar a reducir el daño en los riñones que se genere por las complicaciones. Es importante saber que los quistes son sacos redondos no cancerosos que contienen líquidos y que pueden variar de tamaño y hacerse muy grandes. Tener muchos quistes o quistes grandes pueden dañar los riñones y estos entonces reemplazan el parénquima renal, lo que conduce a una enfermedad renal crónica terminal. Los síntomas que presentan estos pacientes son presión arterial alta, dolor en la espalda o en un costado, sangre en la orina, dolor de cabeza. Hay aumento del tamaño del abdomen debido al aumento del tamaño de los riñones en algunos casos. Hay sensación de plenitud o llenura en el abdomen. Hay insuficiencia renal e infecciones en las vías urinarias. ¿Cuándo debes consultar a un médico? Es frecuente que algunas personas tengan esta enfermedad durante años sin saberlo, pero una vez se presenten signos y síntomas característicos, es importante acudir a un médico. Y también si tienes un familiar de primer grado como padre, un hermano o un hijo con la enfermedad renal poliquística. Causas. Los genes anormales son los que causan la enfermedad renal poliquística. ¿Qué significa esto? Que en la mayoría de los casos esta enfermedad es hereditaria. A veces una mutación genética se produce por sí sola, de forma espontánea, de modo que ninguno de los padres tiene una copia del gen mutado, pero generalmente se da de forma hereditaria. Y hay dos tipos, la enfermedad renal autosómica dominante y la enfermedad poliquística renal autosómica recesiva. La enfermedad renal poliquística autosómica dominante involucra los genes PKD1 y PKD2. En esta, si uno de los padres tiene una enfermedad poliquística renal autosómica dominante, cada niño tiene un 50% de posibilidad de contraer la enfermedad. Y esta a menudo se desarrolla entre los 30 y 40 años de edad. Por eso se le conoce como la enfermedad autosómica dominante o del adulto. En esta, como vemos en la imagen, podemos ver la superficie que está formada por una masa de quiste. Y vemos cómo se ve como en zigzags. Y la enfermedad renal poliquística autosómica recesiva involucra el gen PKHD1, que si ambos padres son portadores de un gen, en este trastorno un hijo tiene 25% de posibilidad de contraer la enfermedad. Los signos y síntomas suelen aparecer después del nacimiento y por eso se le conoce como autosómica recesivo o del niño. Y aquí en la imagen podemos ver que los riñones están aumentados de tamaño, pero que tienen un aspecto externo normal. En cuanto a las complicaciones, existen muchas, pero las más importantes o las que más se van a evidenciar son presión arterial alta, puede causar un daño mayor en los riñones y aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Pérdida de la función renal, esta por la acumulación de desechos hasta niveles tóxicos a un trastorno llamado uremia. Se da crecimiento en los quistes en el hígado, aunque puede ser también en otros órganos, y la probabilidad de desarrollar quistes hepáticos para alguien que tiene una enfermedad renal poliquística va a aumentar con la edad, esto generalmente en mayores de 60 años. Desarrolla un aneurisma en el cerebro.
Las personas con esta enfermedad tienen mayor riesgo de desarrollo de aneurisma cerebral. Otras complicaciones que se pueden mencionar son las complicaciones en el embarazo, ya que en algunos casos las mujeres desarrollan un trastorno que pone en riesgo la vida que conocemos como preeclampsia. Anomalías en las válvulas cardíacas. 1 de cada 4 adultos con esta enfermedad desarrolla un prolapso en la válvula mitral. Y problemas en el colon, que puede debilitarse las paredes del colon y pueden formarse bolsas o sacos, lo que conocemos como diverticulosis. En cuanto al diagnóstico, ¿cómo se hace el diagnóstico? Este se basa en los antecedentes familiares, en la presencia de signos y síntomas y en el hallazgo de quiste en los riñones mediante un ultrasonido. Y también pueden haber quiste en otros órganos como en el hígado, como anteriormente lo mencioné. Y aquí podemos ver en las imágenes cómo se verían en el ultrasonido los quistes. El tratamiento. El tratamiento de esta enfermedad renal poliquística implica ocuparse de signos y síntomas y de las complicaciones, preferiblemente en los estadios tempranos. Para esto es necesario tener un control de la presión arterial, manejo del dolor, antibióticos para prevenir el daño renal, mantener el peso corporal normal, beber agua, disminuir la ingesta de sal y de la diálisis o trasplante renal. El tratamiento precoz ofrece la mejor oportunidad de retrasar el avance de la enfermedad renal poliquística. Mantener los riñones lo más sano posible ayuda a evitar algunas de las complicaciones de esta enfermedad. Una de las maneras más importantes de proteger los riñones es controlar la presión arterial. Y para esto les presento un cuadro de recomendaciones clasificadas según la importancia, pues para prevenir el avance de la enfermedad, y realmente los 4 puntos son bastante importantes. Número 1, toma de los medicamentos para la presión arterial según lo indicó el médico que los recetó. Número 2, sigue una dieta baja en sal, con muchas frutas, verduras y cereales integrales. Número 3, si fumas, deja de hacerlo y limita el consumo de alcohol. Y número 4, intenta hacer ejercicio al menos 30 minutos diarios de actividad moderada. Muchas gracias.